Muchos expertos han analizado la misteriosa teoría sobre la descendencia de Jesucristo que puso a la lupa pública el Código Da Vinci. Cabe mencionar que el Código Da Vinci es una novela de misterio escrita por Dan Brown y publicada por primera vez por Random House en el 2003, con más de 80 millones de ejemplares vendidos y traducida a 44 idiomas. Esta combinación de géneros de suspenso detectivesco y esoterismo les ponen al lector una teoría de conspiración relativa al Santo Grial y al papel de María Magdalena en el cristianismo, pues asegura que el cristianismo habría vivido conscientemente dentro de una mentira fraguada por la Iglesia Católica durante los últimos 2000 años. Precisamente, en el libro el Opus Dei estaría presuntamente involucrado en una conspiración para encubrir la verdadera historia de Jesucristo, quien se habría casado con María Magdalena y habría tenido descendientes que llegaron a Francia, en concreto la dinastía merovingia, la cual fue una familia de estirpe germánica que gobernó la actual Francia-Bélgica, una parte de Alemania y de Suiza, desde mediados del siglo V hasta el año 751. Recordemos que el Opus Dei es una institución perteneciente a la Iglesia Católica fundada el 2 de octubre de 1928, bajo el nombre institucional Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei, cuya función consiste en ayudar a los cristianos a vivir de acuerdo a la fe y contribuir a la evangelización de la sociedad. Actualmente se encuentra en 68 países de los 5 continentes y su sede principal se encuentra en Roma. Según el autor, a 40 kilómetros de Carcassonne, en la región de Audé, conocida como el depositario del secreto que inspiró el Código de Da Vinci, inicia esta obra con el misterioso asesinato del anciano curador del Museo Louvre en París, hallado desnudo frente al cuadro de la Mona Lisa en la misma posición del hombre de Vitruvio, el hombre como centro del universo dentro de un círculo y un cuadrado perfecto, dibujado por Leonardo da Vinci. Asimismo, relata que alrededor del cadáver hay pistas escritas con rotulador de tinta que se leen solo con luz fluorescente. En ese lugar también se encuentran pentáculos y señales. Por su lado, una criptóloga experta llamada Sofía investiga las pistas junto con un experto de símbolos estadounidense y comienzan a descubrir una especie de mapa de tesoro en la que los cuadros de Leonardo da Vinci cobran suma importancia. Sin embargo, se descubre que el cuerpo presuntamente era un gran maestro del Priorato de Sion, una organización fraternal fundada en 1956 por Pierre Plantard. El priorato se dedicó a instalar una línea de sangre secreta de la dinastía merovingia en los tronos de Francia y el resto de Europa, además de realizar rituales secretos. De acuerdo con el Código de Da Vinci, los Caballeros Templarios de Cristo del Templo de Salomón, también llamada la Orden del Templo, fundó un grupo secreto conocido como Priorato de Sion en 1099. Cabe mencionar que los Caballeros Templarios fueron una de las órdenes monásticas militares católicas más poderosas de la Edad Media, fundada en 1118 a 1119 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens tras la Primera Cruzada. Su propósito original era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaban a Jerusalén tras su conquista. Posteriormente, esta orden militar conquistó Jerusalén durante la Primera Cruzada y realizaron excavaciones, entre ellas al Templo del Monte, la colina sobre la que se situaba el Templo de Jerusalén hasta su destrucción por los romanos en el año 70, donde sorprendentemente encontraron un documento que revelaba la escandalosa verdad, que Jesús se había casado con María Magdalena. Ante este hallazgo, después de la muerte de Jesús, ella dio a luz al hijo de ambos y se fue a Francia, donde fundó el linaje que finalmente llegaría a ser la dinastía de los reyes franceses llamados merovingios. En concordancia, una de las más irrefutables aseveraciones objetivas de Brown es su afirmación de que los misteriosos documentos conocidos como los informes secretos que identifican supuestamente a los antiguos gran maestres del Priorato de Sion aparecieron en la Biblioteca Nacional de París en 1975, documentos en la que se identificaba a numerosos miembros, entre ellos Da Vinci,
Sandro Botticelli, Robert Boyle, Isaac Newton, Victor Hugo, entre otros. Ante estas hipótesis, entre 1972 y 1981, 3 periodistas viajaron al pueblo de Rennes-le-Volve, en Francia, para investigar la historia del descubrimiento de algunos pergaminos por parte del sacerdote del pueblo. Se supone que fueron genealogías, pero otros aseguran que eran documentos que comprobaban que Jesús no murió en la cruz, sino que se casó con María Magdalena y dio descendencia en Francia. Algunos dicen que en esta aldea no solo se encuentra el cuerpo de María Magdalena, sino la reliquia momificada de Cristo. Por ejemplo, en los evangelios apócrifos, que fueron suprimidos a principios de la historia de la Iglesia, se encuentran algunas confirmaciones de esta teoría. En el Evangelio de María, por ejemplo, Pedro habla a María Magdalena con estas palabras, abro comillas: Hermana, sabemos que el Salvador te amaba más que al resto de las mujeres. Dinos las palabras del Salvador que recuerdes, que tú conoces, pero nosotros no. Cierro comillas. Después, Pedro se queja a los demás discípulos, abro comillas: verdaderamente hablaba en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros. ¿Debemos dar media vuelta y escucharla? ¿La prefería o a nosotros? Más tarde, uno de los otros discípulos lo consuela, abro comillas: seguramente el Salvador la conocía muy bien y por eso la amaba más que a nosotros, cierro comillas. El Evangelio de Felipe es aún más enfático, abro comillas: y la compañera del Salvador es María Magdalena, pero Cristo la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla con frecuencia en la boca. Los demás discípulos se ofendieron por esto y expresaron su desaprobación. Le dijeron, cierro comillas: ¿por qué las amas más que a todos nosotros? El Salvador respondió diciéndoles: porque no os amo como a ella, cierro comillas. Los autores también señalan que, hacia el final de ese evangelio, hay otro pasaje relevante que, para quienes estén dispuestos a aceptarlo como prueba, resuelve la cuestión. Abro comillas: está el Hijo del Hombre y está el Hijo del Hijo del Hombre. El Señor es el Hijo del Hombre y el Hijo del Hijo del Hombre es el que es creado por medio del Hijo del Hombre. Cierro comillas. Asimismo, la novela presenta a María Magdalena como esposa de Jesús y su vientre como el Santo Grial, es decir, el receptáculo de la sangre, igual a la descendencia de Jesús. De acuerdo con el autor, la noche de la última cena, justo la noche anterior a ser arrestado y crucificado, Jesús encomendó su iglesia a María Magdalena, y que en ella se vivía la región de la diosa, es decir, el culto de lo femenino como Dios. Esto también lo describen los evangelios apócrifos. Pero la fracción de Pedro, de tendencia machista, triunfó y eliminó a María Magdalena de la escena, ensombreciendo su figura e instaurando un culto machista. Por otro lado, esta teoría ha despertado gran cantidad de críticas en los medios académicos y frente a la comunidad religiosa, presuntamente por contener errores históricos, geográficos, religiosos y culturales, y por realizar afirmaciones sobre hechos históricos sin aportar pruebas contundentes. Estas críticas han llevado incluso a la redacción de por lo menos 10 libros que pretenden refutar los anteriores argumentos. Sin embargo, la parte más polémica de la novela, la supuesta descendencia de Jesucristo y María Magdalena, no es una invención de Brown, sino que proviene del libro Holy Blood, Holy Grail. Según Regino Cortés, reconocido estudioso de las Sagradas Escrituras, señaló que la unión de Jesús y María Magdalena no se verifica de forma alguna en las Escrituras. El forzamiento de los escritos apócrifos, como aparece en la película, para hacer decir lo que de forma alguna dicen, es una forma sesgada de interpretar esos materiales que desafía el sentido común. Adicionalmente, indicó que la idea de que después de 60 generaciones esa línea de sangre residiera en una mujer del siglo XXI y no en cientos de miles de herederos es evidentemente absurda, a menos que en cada generación la progenie que diera lugar a la nueva generación sobreviviente fuese de una persona, la cual sería bastante difícil de aceptar. De igual manera, otros expertos aseguran que los apócrifos fueron redactados en el siglo II, tal vez 100 años después de la vida de Jesús,
mientras que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son del siglo I, muy cercanos al acontecimiento. Por otra parte, los llamados evangelios apócrifos transmiten doctrinas heréticas y niegan aspectos fundamentales sobre Jesús, cosa que no hacen los evangelios canónicos. En conclusión, si esta teoría resulta ser cierta, será la revelación más importante de la historia de la cristiandad. Cuéntanos en la caja de comentarios qué tal te ha parecido el video y si tienes algún aporte para él. Si te ha gustado, dale me gusta en el botón de abajo y si eres nuevo, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para mucho más.